Potencialmente, frikis están mando. Vamos a empezar con el tema principal, el mundo del doblaje, que creo que nos puedes hablar bastante. ¿Qué es importante saber? ¿Qué es el mundo del doblaje? Vale, a ver, primero de todo, tú has dicho ahí semiprofesional, cuando aún no has hecho nada en el doblaje, eres actor de doblaje en formación, que significa que te estás formando, que estás practicando. No, si tú haces directos eres streamer. Sí, sí, pero en el mundo del doblaje, si tú no has hecho nada de manera profesional, no eres actor de doblaje aún. Por lo tanto, mi perspectiva va a ser desde el lado alumno, el lado formándome, para que pues, la gente a lo mejor que quiera formarse en doblaje y tal, pues que entienda un poquito cómo funciona. Tengo suerte de que conozco a gente que se dedica al doblaje, directores, actores, actrices, que pues hablando con ellos un poquito sí que te puedo hablar de cómo funciona el mundo del doblaje. De hecho, A ver, trabajas para... o has estado... Ahora no sé si me explico, pero ¿has trabajado para editor de un actor de doblaje o no? sí, No sé si... Hermoti, que ¿Sí, también no? es youtuber, sí. Sí, O sea, a vale, día de vale. hoy sigo trabajando con él. Le ayudo con el tema de la edición, las entrevistas y tal, que él hace entrevistas a actores y actrices de doblaje, que os los recomiendo que si os mola el doblaje o si ya os habéis metido un poquito en el doblaje, conoceréis. Entonces, el tema del doblaje. A ver, tema complicado, ¿eh? Es una profesión muy cerrada, es una profesión muy jodida de subir escaleras y es una profesión en la que puedes estar aquí y al día siguiente puedes estar aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es como un trabajo normal, igual que las redes sociales e igual que cualquier trabajo artístico. No es como un trabajo de jornada completa indefinido que tú tienes tu contrato, tienes tus horas y pues a final de mes tienes tu sueldo. No, no funciona así. En el doblaje te van llamando por takes, ¿vale? Y por películas, series, documentales, de todo. ¿Qué son los takes? Lo primero. El take son como trocitos, ¿vale? De las escenas que tú grabas. En vez de frases o tal, va por takes, ¿vale? ¿Cómo es un take? Puede ser de muchas maneras, ¿vale? Eso ya lo divide la persona que se encarga. Y un take, por ejemplo, sería, yo qué sé, imagínate dos personajes o uno diciendo, hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí cachondeo, pues muy bien, me alegro, nos vemos otro día. Pues eso puede ser un take, ¿vale? Eso es un trocito. Y entonces los actores y actrices cobran por take. ¿Vale? Pues yo qué sé, hago una serie, pues vas a tener más takes. Hago un personaje protagonista, vas a tener muchos más takes que Camarero 1 o Policía 3. Pero ¿Vale? ese puede ser indefinido el take, o sea, en plan, puede tener 10 minutos de duración o No, 30 no, 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 segundos. no, 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 los takes Hay un son límite. trocitos. Sí, o Vale, sea, pueden ser 10, 20, 30 segundos. No, no, no va a vale. ser mucho. Porque es. Venga, grabamos take, ensayamos, pipapú, venga, pa, O sea, grabado, siguiente take. si por ejemplo una conversación de dos personajes es larga, eso sería más de un take. Sí, 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 sí. Vale. O sea, si hay una conversación. Es que piensa que, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy fácil de ahora, de una serie que se llama Adolescente o Adolescencia, que salió en Hmm, Netflix, que es muy sí. famosa. Es una serie de 4 capítulos de 1 hora que está grabado en plano secuencia. Claro, es todo una misma escena, por lo tanto ahí que es un take solo, ¿no? O sea, en plan, los takes se dividen en escena, en planos, en muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo funciona el tema del doblaje? Vale. El tema del doblaje. ¿Quieres que me ponga a modo histórico y te cuente cómo funcionó el tema del doblaje? Así rápido, un resumen Sí, yo creo que la rápido. gente yo creo que la gente que ha entrado está interesada en, pues eso, en Sí. saber cómo funciona porque es un Vale. mundo que genera muchas dudas, o sea que adelante. Vale, el doblaje empieza hace muchísimos años. Porque las películas, esto si no, no sé, a lo mejor no lo sabías, las Año películas. 2400 antes de Cristo. Sí, sí, sí. No, las películas, antes, pues, imagínate, una película de Hollywood, ¿no? Que fueron los pioneros un poco del cine. Las películas se grababan la misma película con diferentes actores de diferentes países. Es decir, imagínate, te pongo un ejemplo de cualquier película. Yo qué sé. Mm, Harry Potter, ¿vale? La primera de Harry Potter. Pues mira, hay un Harry Potter español, italiano, un francés, un americano. ¿Y qué hacían en las películas? Rodaban la película, una escena con los actores americanos, ¡pum! Cambio con los españoles, ¡pum! Cambio con los ingleses. Hostia, ¿Qué pasa? Que vieron que no salía a cuenta porque eso era mucha pasta. Y joder, entonces y inventaron qué ahí, pereza. con el transcurso del tiempo, pues se fue formando lo que es el doblaje, que también tiene relación con el cine, que antes era mudo. En Hmm, los cines se ponía, por ejemplo, un pianista.
¿no? Sí, A sí. tocar en directo, Ujú. pues la música de las películas. Pues fue un poquito estas dos cosas que hicieron que el doblaje Ya, existiera. o sea, bueno, no sé si lo tienes algún contexto de alguna película así Exacto. histórica que digas que la puedes ver o sea, claro, es que tiene que ser interesante, ¿no? Ponértela en cuatro Buah, pantallas y ver la misma escena en ni Claro. idea, coreano. Yo es que estaba pensando, ni por idea, ejemplo, tipo Ben-Hur, Espartaco, de estas pelis antiguas, ¿no? ni idea. Es O que sea, tienen tiene que que ser ser muy antes. Igual, antiguas. claro, más Claro, antiguas. Vale, vale, sí. no, pero Y curioso, de ¿eh? hecho, y de hecho también uno de los otros temas del doblaje es que las películas españolas, por ejemplo, se doblaban a sí mismos. Porque pues, no se Ujú. podían grabar en ese momento con micro, o a lo mejor el sonido era una basura y tenían que hacerlo en un estudio. Entonces el doblaje tiene como mucha historia y tiene muchas ramas que han ido evolucionando a lo que es ahora el doblaje. Tío, qué patatero, ¿no? Lo hemos hecho mal, nos vamos a grabar la voz encima. Sí, sí, literal. O sea, literal. Y tú te puedes dar cuenta, si ves una película española antigua, Hmm. si te paras a ver todos los gestitos y todos, muchas cosas son dobladas. O sea, por eso. Entonces ahí más o menos empieza el doblaje. Entonces, esa es la historia del doblaje y cómo funciona el interior del doblaje. Ya os digo, yo todo lo que estoy hablando es según lo que sé, el haber estudiado un curso de doblaje y como alumno. O sea, quiero decir, a lo mejor ahora viene un señor aquí que se dedica al doblaje desde hace 40 años y me da una masterclass, que es lo más probable. Pero sobre lo poco que yo sé, funciona así, ¿vale? Em, las películas, distribuidoras, productoras, etcétera, asignan un director, ¿vale? Para esa película. Eh, Sale la nueva serie de Harry Potter. Entonces seleccionan a un director que puede ser en Barcelona o Madrid, ¿vale? Barcelona y Madrid en España son las dos capitales del doblaje. Ujú. Entonces, pues la productora, distribuidora, por ejemplo, Harry Potter, pues es HBO o Warner Bros. Elige el director de esa serie. Una vez tiene el director de esa serie, hay unos cuantos procesos que son la traducción, que la lleva una persona, el ajuste, que la suele llevar el director, pero hay como diferentes pasos hasta llegar al producto que es cuando se va a grabar. Entonces, el director es el encargado de escoger voces de los personajes, ¿vale? Es decir, imagínate, yo soy director, me llega Warner Bros. O HBO, me dice, vamos a hacer la serie de Harry Potter, perfecto, vamos allá, se hace la traducción, se hace el ajuste, que el ajuste es coger las escenas y ajustar la traducción al español a esas bocas. ¿Por qué? Hmm. Pues porque hay frases en inglés que son más cortas que en español o más largas que en español. Entonces lo que tienes que hacer es, si por ejemplo en inglés digo, hi, how are you? En plan, hey, ¿cómo estás? Pues a lo mejor queda más corto el hey, ¿cómo estás? Y entonces lo dices directamente, quitas el hey y dices, ¿cómo estás? Pues eso es un ajuste. Que a veces, si ves la traducción, pues se cambian muchas cosas del Hmm. texto o... mm, o en la comedia se suele hacer mucho, que es cambiar el chiste, Sí. porque hay chistes que no se Claro, para entienden aquí. adaptarlo. En Los Simpson, por ejemplo, pasaba mucho que hacían chistes de cosas de España. O sea, hay un anuncio en Los Simpson que decía morcillas de Burgos. Claro, obviamente en Los Simpson original no te va a decir eso, pero a lo mejor anuncia una marca americana que no conocen fuera. Entonces, eso se encarga, pues, unas diferentes personas, que el ajuste tal, el director hace todo esto, y entonces llega el proceso de selección de personajes. Cuando son protagonistas, se suele hacer casting, a no ser que Ujú. sea un personaje muy aferrado a ese actor, ¿vale? O sea, ningún actor y actriz es dueño de un actor. Vale. Johnny Depp, por ejemplo, lo hace Luis Posada. Luis Ujú. Posada Que hace hace muchos otros DiCaprio personajes. también, ¿no? Hace DiCaprio, hace a Jim Carrey, hace a un montón. ¿Qué pasa? Por ejemplo, DiCaprio, dependiendo dónde se haga la película, lo hace uno o hace otro. Porque eso es decisión no de un director, sino es decisión, que también puede serlo, pero es decisión de los. De lo que es quien trae el producto, es decir, la distribuidora, la productora tal. ¿Vale? Por Pero, ejemplo. pero influye, ¿no? También digamos que en España estamos tan acostumbrados, ¿no? Al doblaje, Y por eso lo que hacen. influye. Claro, es que por eso lo hacen. Quiero decir, al final, no, Luis Posada no es dueño de Johnny Depp, pero todos los directores y todas las productoras y todos saben que Johnny Depp lo hace Luis y no puede hacerlo otro porque chirriaría a la gente, Claro, ¿sabes? Entonces, estás muy en ese acostumbrada a la sentido, voz. claro, no tienen esa exclusividad, pero sí, o sea, no vas a poner a otro. Claro. Todo y que hay películas, pues que
se hace casting y a lo mejor a la distribuidora o a la productora o a la gente encargada pues le interesa más esa voz, o porque el actor original en esa película tiene un registro más bajo y les va bien otro actor. Eso funciona así. Entonces no tienes una exclusividad con ningún personaje, pero sí que hay ciertos actores y tal que sí que pues que tienen ese personaje. Y sobre todo series. En medio de una serie no vas a cambiar voz, que ha pasado por Y da muchas mucha cosas, rabia, pero- además. Yo que consumo muchas series, enseguida, Sí. hoy te saca un montón. Sí, A sí, mí no, no, personalmente eso me pasa. saca un montón. Harry Bueno, y de Potter, la hecho, saga Harry Potter hay claro, muchísimos cambios, Sí. pero Sí, muchísimos. sí, sí, sí. de hecho, de película a película, sí, que en los niños a mí nunca me ha molestado tanto porque como van creciendo y tal, no sé, te haces, al menos Hmm. personalmente A no, mí no la te de choca Ron tanto, Weasley pero me costó. Me chocó. Tiene 2 cambios, 3. Tiene 3. A mí mi favorita de Ron Weasley es la primera película. La segunda, os puedo contar lo que pasó. Básicamente, el que hizo la primera película llegó a la segunda y cuando fueron a grabar se dieron cuenta de que tenía una voz de señoría. O sea, es decir, el chaval había crecido y le había cambiado la voz, pero es que Ron seguía siendo más pequeño. Entonces eso fue un problema y tuvieron que buscar una persona. Que todos tenemos en memoria el doblaje de la segunda película. Que pobrete, pues no. Bueno. Y entonces a la tercera ya cogieron al definitivo. Con Harry Potter, Dumbledore son los únicos. Y McGonagall creo que son los únicos, así que todas las películas son los mismos. Pero Dobby ha tenido cambios. Hermione fue de Michelle Jenner a Laura Pastor. Eh, yo qué sé, incluso Snape en la última película lo hace otra persona. Pero porque creo que no pudo el actor principal. Siempre, claro, siempre todo hay esto cambios. estamos hablando del doblaje en España, ¿eh? Que aquí luego En vamos a España, tener sí. que Sí, sí. toda esta batalla y campal histórica que hay entre Luego Latinoamérica y os vais a España. cagar. Os vais a... Vamos, Latinoamérica hoy va a Sí. sufrir, va a pillar. Lo siento, amigos latinoamericanos, pero es lo que nos toca. Mm. Sí, yo de hecho, bueno, ahora que lo estabas comentando, has trabajado, ¿no? Has llegado a trabajar con el actor de Dobby de la segunda película. Bueno, el Sí, sí, primer Dobby, sí. ¿no? Sí, ahora os cuento esto. O sea, volviendo a lo de antes, que no he terminado, creo. No sé por dónde Ah, me he vale, quedado lo vale. del doblaje. Sí, que una vez el director tiene ese producto, escoge a los actores. Los actores principales tienen un casting y suelen seleccionar a 2 o 3 personas que hacen el casting y el que más les cuadre a la gente encargada de este producto es quien escogen. Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, en Señor de los Anillos, el director era Miguel Ángel Jenner, que es la voz de Samuel L. Jackson, de Samuel L. Jackson, bueno, de infinidad de personajes, el de Aníbal no, perdón, el de Saw, la voz de Saw, del Jigsaw, es un actorazo. Y su hija es Michelle Jenner. Pues ella, o sea, él dirigió Señor de los Anillos. Y para Frodo hicieron el casting su hijo, que es David Jenner, otro y 2 chicos más. O sea, en principio iba a ser David Jenner, pero se lo quedó el que al final puso la voz de Sam, o sea, de Frodo, y la voz de Sam fue David Jenner. O sea, en plan, hicieron como un cambio. Uno se presentó a un casting del otro y otro, y al final pues se hizo un cambio, porque al final, por mucho que seas director, si la empresa quiere esto, es esto, y no puedes decir mucho. Tío, mucho más, me da la sensación a mí mucho más característico la voz de Sam, igual porque le tengo más cariño al personaje, ¿eh? Hmm. Que la de Frodo. Al menos la recuerdo mucho más. Sí, no, sí, sí. Pero el doblaje de Señor de los Anillos es brillante, o sea, es perfecto. Sí. Vale, se grabó en Barcelona. Entonces, una vez tienes eso ya empieza a grabarse. ¿Qué pasa con el tema del doblaje? Que todo va muy deprisa. Es decir, tú para hacer una película o una serie tienes meses de ensayos, de grabar, de no sé qué, y el doblaje es las últimas 2 semanas antes del estreno a grabar todo. A toda hostia. Y así funciona. A toda hostia, si en un día te puedes grabar la peli entera, o en 2, o en 3 como mucho, te la grabas. Hostia. Imagínate una película como Deadpool, por ejemplo, que no para, no calla. Que es José Posada, es el hermano de Luis Posada, la voz de Deadpool. Y es, claro, tienes que grabar esa película a toda hostia. Películas como tan grandes como por ejemplo algo de Marvel, como es Lobezno contra Deadpool, claro, la voz de Lobezno es de Madrid y la voz de Deadpool es de Barcelona. Entonces lo que suelen hacer o es que uno vaya a un estudio de Madrid o de Barcelona, o se hace que ahora se puede hacer esto, en cada uno graba en el estudio que toca.
porque antiguamente el doblaje se grababa todos juntos. Es decir, si había una escena de Friends que salen 5 o 6, todos estaban en el estudio y todos grababan al momento. Ahora ya no, ahora todos separados, solo en el estudio con tus auriculares y te jodes. O sea, Y ahora todo separado. todo, Hola. todo. Todas las conversaciones que ves en una serie no tienes Réplica. ese feedback, claro, no tienes la réplica, es una mierda. Es Sí, tú creo que queda- solo y es mucho más complicado. Además, cuando tú vas a doblar, antiguamente, ahora algún actor o director sí que puede hacerlo, pero antiguamente tú veías la película tranquilamente, te la veías, ensayabas al tiempo que querías, ahora no. Ahora llegas al estudio a las 8 de la mañana, no sabes qué viene, te dices, mira, es una serie de tal cual, tú tienes este personaje, venga, pues venga, primer take. Y ya sin saber el contexto de la película, sin saber cómo es tu personaje, no tienes nada. No tienes absolutamente nada. No es como los actores que ensayan, se meten en el personaje, conocen cómo es el personaje, ¿sabes? No. O sea, el actor de doblaje llega, Y eso lo toma hacen, café, eso lo hacen pues por ejemplo, tema Marvel. timings. O sea, no es porque no se filtre nada ni nada, ¿no? De la Sí, producción. eso sí. O sea, lo primero es timings, es decir, todo se quiere súper rápido, no dan tiempo y hay mucho trabajo. Pero, por ejemplo, en las pantallas donde ven las escenas, cuando son películas tan grandes, tienen marcas de agua por todos lados, e incluso hay escenas que está tapado y solo se ve la boca del personaje, todo negro y solo la boca. Y tú no tienes esa referencia bien, esos gestos en la cara, la manera que tiene de hablar. Tú no tienes esas referencias. O sea, te tienes que guiar por muy poco. O, por ejemplo, los videojuegos se graban solo con onda de sonido. Tú no tienes la imagen del videojuego. O sea, tú tienes la onda de sonido del original diciendo, hey, hi guys, how are you? Y tú con eso tienes que hacer un poquito la réplica. Es una mierda. Pero es Pero como es una funciona ahora derivación mismo. del contenido muy mala, ¿no? Porque al final da una Sí, base para trabajar que acabas creando. Sí, acabas dando una. De hecho, es que yo me acuerdo que cuando me fui a poner a doblar mis vídeos, tú me decías, no, fíjate en los ojos, en qué transmites en la idea. Y se nota muchísimo, pues eso, si tu personaje está contento, pues que transmitas una emoción de contento. claro. Si no tienes ningún tipo de referencia, deja el mundo del doblaje con muy pocas oportunidades Claro. para hacer algo interesante. Es complicado. O sea, mira, una entrevista que estoy editándole ahora a Armoti, Mar Bordallo, que es la actriz que le pone voz a Penny, por ejemplo, de Big Bang Theory, Sí, sí. o Alegría en Inside Out, Ujú. decía que es que no nos dejan ser artistas. Es decir, no te dejan sacar todo el actor que tienes dentro, viendo la cara, viendo todo bien, viendo la peli unas cuantas veces, sabiendo cómo es la película, sabiendo el transcurso del personaje. O sea, por poneros un ejemplo, Breaking Bad, no sé si Sí, lo habéis visto. Vale, sí. Breaking Bad, Walter White, uno de los protagonistas, tiene un cambio muy heavy durante la serie. El actor de doblaje esto pues no lo sabría. Entonces, puede que la voz sea muy igual en toda la serie cuando el personaje ha cambiado por completo. Entonces tú eso no tienes el contexto. Tú llegas ahí, lo tienes y pa'lante. Tienes que pillarlo todo a primera. Entonces esto lo que hace es dificultar a los que venimos aprendiendo para poder trabajar de ello. Porque no lo voy a hacer bien a la primera. Porque estoy Pero, muy verde. claro, todo esto, aparte del timing y del tema de dinero y tal, porque bueno, entendería pues que no quieren enviarlo, yo que no quiero esperar un mes a que el actor de doblaje decida Mm, crearse el personaje, pero sí que es verdad que yo que sé, en una película que no es Marvel o una de estas que todo el mundo está esperando a filtraciones y spoilers y estas cosas, en una película random, yo que sé, de Mikey 17, ¿tanto afecta que los actores de doblajes tengan un metraje de la película? O sea, en plan, Cuando son de verdad. superproducciones, sí. O sea, porque esto está con cuentagotas y es heavy porque es que se gastan más presupuesto en, yo qué sé, en el catering de sonido de una película de Hollywood que en el doblaje. Ya. Que es triste porque es que la mayoría de gente aquí en España ve las películas en doblaje. Sí, sí. Hay mucha gente que sí que las ve en original, pero la mayoría consume las películas en doblaje. Y si tú quieres que la película te transmita, no solo por la imagen, sino también por la voz, lo que tienes que dar es más mimo al doblaje. Y lo que se está haciendo es no darle mimo. Y la gente critica el doblaje con razón. Qué malo el doblaje. Es que con razón, si es que los medios que tienen los actores y actrices para doblar no son los correctos. Están solos en una sala. Bastante no bueno. tienen ninguna referencia. O sea, Bastante bueno es.
Ahora que, claro, sabiendo Porque todo la gente esto. se forma bien y porque los actores que llevan 40 años trabajando ya lo tienen pillado. Y ya lo pueden hacer mucho más fácil, pero está muy mal cuidado eso. Está poco mimado. Pero Sí, bueno. yo de hecho ayer estaba cenando con mis padres y estábamos viendo una peli y yo cuando vivo solo ahora ya últimamente sí que es verdad que lo veo casi todo en inglés. Y claro, estaba viendo la peli y me estaba sacando todo el rato el tema de... Porque, digo, claro, no, yo no decía, igual es que me he acostumbrado a escucharlo en original, pero por otro lado decía, pero si es que parece que la imagen y lo que están diciendo no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, las frases se escuchaba todo el rato Mm. falso y digo, pero y esto, que es una que acaban de estrenar, creo que es uno de unos sicarios, que está el ganador de Oscar este. Bueno, no sé, luego lo busco. Pero eso, que digo, y claro, digo, sí que me daba la sensación que, como que últimamente yo no recuerdo para nada así el doblaje de hace 10 años o de hace 15 años, que es que sí que da la sensación que es como me grabo yo por encima con un audio que, bueno, no tiene nada que ver con lo que se está diciendo de fondo, ¿sabes? Mm. Que coincida un poquito con el movimiento de los labios y no sé, sin querer tirar hate al mundo del doblaje, pero como que No, sí que no se me yo, da yo, un yo falso. entiendo totalmente los dos públicos. Es decir, yo entiendo la gente que lo ve en original, que quiere esa esencia, si es que es normal. Si es que yo hay series que no he podido ver dobladas porque no me gusta el doblaje y he tenido que verlas. The Office, por ejemplo, que es una de mis series favoritas. The Office, no pude verla en doblada, tuve que verla en original. Pero a mí es que el doblaje me gusta mucho y creo que es un arte muy complicado y si lo haces bien, incluso hay doblajes que me gustan más que el original. La voz de Snape en Harry Potter me gusta más la de doblada en castellano que en original. O sea, hay doblajes que son mucho mejores que el original. No suele pasar, puede que no, pero a mí el cómo se escucha el doblaje, la profundidad que tiene la voz, que las escuchas tan bien, el sonido que se crea y la mezcla que se crea con las voces dobladas, queda muy bien. O sea, si lo Hmm. haces bien, obviamente, hay doblajes malos. Pero me gusta, o sea, me gusta cómo suena y porque estoy acostumbrado ya. Después hablaremos del tema del doblaje latino y español, que hay una discusión que yo no sé cómo la gente no ve, que es que estamos acostumbrados. Hombre, O claro. sea, la gente de España está acostumbrada al doblaje de España, la gente de Latinoamérica está acostumbrada al doblaje latino. Pero bueno. Por cierto, para los que estén escuchando, que sé que a mí me da mucha rabia cuando dejo las cosas en el aire, es El Maestro del Crimen de Christopher Waltz, Mm. que se llama Old Guy. No sé si la has visto. Bueno, de unos sicarios tal, también el tío tampoco es que tenga mucho que desear, pero eso, Mm. si en algún momento te la pones, a mí me da la sensación todo el rato eso de que, no sé, que estaba viendo una película diferente a lo que Mm. decían. Oh, madre mía, ¿aún sigues aquí? Bueno, pues si te ha gustado tanto este clip, ¿por qué no te vas a ver la charla entera? Ya que estás, oye, pues ves a echar una ojeada, porque esto es simplemente un fragmento. No te vas a querer perder la charla entera. Bueno, suscríbete, dale like y que los sueños nos acompañen.